vino abajo. Podemos ver la palabra, descubrir la palabra, ver qué es lo que la palabra nos quiere enseñar. Es decir, y se lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio, como ofrenda para Dios por amor a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo y envió a su único Hijo por ti y por mí, para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que estemos el día que partimos de esta tierra, para que estemos con Él en su presencia. Entonces, ¿verdad? Acá vemos que el Señor abrió un camino nuevo, glorioso a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, también nos abrió nuestros 5 sentidos espiritual, el Señor. Porque vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Quiere decir que alguna vez teníamos abiertos los 5 sentidos, dice. Lo más lindo es que podamos el Señor limpiar. Tenemos 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. El Señor despertó, abrió, para que podamos entender, para que la palabra pueda fluir, limpiar nuestra vida, para que la palabra de Dios fluya. La fluir es así, uno tras otro. El motor del coche, de los camiones, fluye el agua, porque tiene agujeritos así y por ahí se da la vuelta enfriando. Y también la palabra de Dios tiene que penetrar en nuestro ser, ¿verdad? Fluir en nuestra vida para que nos pueda limpiar, despertar los 5 sentidos espirituales que tenemos también, para que podamos entender, ver lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Acá dice que quiere decir que alguna vez teníamos abiertos los 5 sentidos, pero porque una vez teníamos abiertos eran los 5 sentidos, pero después se cegaron. Cegar significa cerrar, tapar. Segunda a los Corintios 4:4, vamos a ver qué dice ahí. Dice, segunda a los Corintios, el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en la iglesia de Corintios, dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice. Sabemos que el Dios de este siglo, sabemos que es Satanás, el diablo que vino a cegar nuestro entendimiento. Ese velo que ha puesto en nuestra mente para que nos podamos entender la palabra del Señor. Cegó el entendimiento. Vamos a ver, mi hermano, el entendimiento que dice su significado en el Strong. Ahí dice pensamiento, sentido, dice. En el sentido, cegó nuestro sentido. Taponó con un polvo. La pastora está hablando que levantamos muchos polvos, dice. Y por culpa de eso, ¿verdad? Se nos taponó el oído, la vista. Y tenemos que hacer despertar. Tenemos que ver la estrategia, cómo podemos despertar los 5 sentidos de Dios. Y Lucas 24, 44 y 45. El Señor, cuando tenía 12 discípulos que le estaba instruyendo, le despertó, le abrió el entendimiento para que pueda entender la palabra del Señor. Y nosotros también nos hace falta despertar los 5 sentidos, el entendimiento, para que podamos entender bien, para que podamos fluir en la palabra del Señor, en los misterios, en los rudimentos y en los secretos de la palabra del Señor. Porque Dios nos ha levantado para trabajar en su obra. Entonces tenemos que conocer, fluir, ver la palabra del Señor. Lucas 12:44 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, dice la palabra del Señor. Jesucristo es el Hijo, es el enviado, tiene poder y autoridad
para hacer estas cosas, para abrir nuestro entendimiento. Un hijo de Dios está preparado para abrir nuestro entendimiento, nuestro sentido, porque está taponado, hay que limpiarlo, hay que formarlo, y para eso Dios ha levantado a hombres y mujeres capacitados en la palabra para despertar esos espíritus que están dormidos. ¿Con qué nos abre los 5 sentidos? Dice, con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor abre nuestro sentido. Con la palabra del Señor. ¿Y cómo? Vamos a ver un poco. Apocalipsis 5:1. Apocalipsis 5:1. Versión, la lengua sencilla. Este es nuestro hermano Juan, cuando estaba en la isla llamado Patmos, ¿no? La isla de la revelación, él vio esta visión. Dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro enrollado, dice. Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados y el libro estaba sellado con 7 sellos, dice. Estaba sellado, no se puede abrir, no se puede desnudar, como dice la pastora, o sea, la palabra que nos enseñó hace poco. Vamos a subir un rato, poquito, hasta el 5. Dijo Juan, nuestro hermano Juan el apóstol, dice, luego vi a un ángel poderoso que pregonaba, dice, con fuerte voz, ¿quién tiene la autoridad de romper los sellos, de abrir el rollo? Dice, entonces para abrir el rollo necesitamos autoridad de parte de Dios. Amén. Y dice en el 3, y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido, dice. ¿Le suena algo? ¿Algo le suena? En el 4 dice, y me puse a llorar mucho, y dijo Juan. Y yo también lloré cuando leí este versículo. Me tocó muchísimo. Me tocó. Y es como para llorar, amados hermanos. Hace poco por ahí estuvimos en una iglesia y no podía abrir el libro, no podía abrir la palabra. Porque la palabra de Dios es parecido, como Jesús hablaba en parábola, parecido al coco, el grande ¿no? El coco tiene un zumo adentro. Tú, si tienes sed, tienes que tomar el líquido. Pero tú agarras el coco y poniendo en la boca, poniendo así, no te quita la sed. Y tiene que haber alguien mostrarte cómo se abre el coco. La palabra de Dios también es así. Alguien que tenga autoridad para que nos pueda enseñar cómo abrir la palabra del Señor. Porque lo que está dentro de la palabra, que la palabra viene encapsulado, tiene un sello. Entonces eso nos puede enseñar una persona capacitada, adiestrada, que tenga autoridad de parte de Dios, instruir cómo tenemos que abrir ese coco, cómo tenemos que abrir esa palabra del Señor. Jesús dijo, no había ninguno, dice, ni en todo el mundo, dice. Y Juan dice que lloraba. Y es como para llorar, hermano. Pero ya mismo nos alegraremos y nos vamos a disfrutar porque Dios ha levantado un ejército poderoso en la palabra. Para despertar, para abrir la palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Y en ese lugar está usted y yo, mi hermano. ¿Amén? ¿Lo creemos? Pero dice en el 5, dice, pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, dice, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el león de la tribu de Judá, dice. Jesucristo, ese es Jesucristo. Solo Él tiene la autoridad de romper las 7 sellos y de abrir el rollo, dice. Él tiene el poder, la autoridad, dice. Y con esa palabra abierta,
con esa palabra que Dios, Jesucristo, abrió la palabra, abrió el coco, rompió, para que podamos beber el zumo del coco. Así también tenemos que beber el zumo de la palabra, para que nos pueda ser útil a nuestro cuerpo, nutriente, para que nos pueda limpiar y purificar, amados hermanos. Jesucristo abrió y se rompió el sello. Y después tenía en el 5, en el 7 vamos, ¿qué dice? En la misma versión, hermano. Buenas noches, evangelista, bendiciones. En el 7 dice, el Cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Dice, él se fue, agarró y rompió los sellos que tenía y abrió. Nos sacó para que podamos entender. Y en el 9 que dice, y todos ellos cantaban esta nueva canción, solo tú mereces tomar el libro y romper su sello. Dice, solo tú mereces romper el libro, romper, abrir la palabra del Señor a favor nuestro. Porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, dice, idioma, pueblo y nación, dice. Cristianos hay en todo el mundo. Y hace falta lugares todavía. En Australia se fue uno para abrir las palabras ahí. Nuestra pastora se fue en Guinea, Camerún, Jerez, San Lucas, Madrid, ¿no? Estoy predicando despacito para que podamos aquí entender bien, masticar bien, para que pueda fluir esta enseñanza en nuestra vida. Amén. Con esta palabra el Señor nos ha abierto los 5 sentidos. Vamos a ver vista y oído. Isaías 35, 4, 5 y 6. Isaías 35. Amén, ahí va, 4, 5 y 6. Dice Isaías 35, 4, dice, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con paga, con Dios mismo vendrá y os salvará, dice. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Y los oídos? ¿Qué dice? Y los oídos de los sordos se abrirán, dice. No es este ojo natural que vemos, sino los ojos espirituales, los ojos del entendimiento. Amén. Que estaban cegados. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando... ¿Qué se le cayó al apóstol Pablo? Él veía porque se iba a perseguir a los cristianos. Una escama, dice. Una escama, dice. Y los oídos de los sordos se abrirán, dice. Eso no es un sordo natural, así como no. El oído espiritual. Escucha la palabra, pero no le penetra. No fluye, porque dice la palabra que penetra hasta partir y el alma. Dios quiere limpiar nuestros 5 sentidos para que la palabra de Dios pueda fluir dentro de nosotros, para que pueda hacer su trabajo dentro de nosotros. Lo natural está bien, pero hay también un sentido de oír espiritual, oír inteligentemente, atentamente la palabra del Señor. Y la palabra de Dios hace su trabajo, nos limpia, nos despierta. Y el sentido del gusto, vamos a leerle 1 de Samuel, capítulo 14, 29 tengo aquí, creo que es eso. Del gusto. 1 de Samuel, 14, 27 y 29. Dice 1 Samuel, cuando eso reinaba en Israel, Saúl, el rey Saúl, dice, pero Jonatán
no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y lo llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos, dice. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy aliento y el pueblo desfallezca. Respondió Jonatán, porque él no estaba en el culto, en la reunión, en la asamblea: mi padre ha turbado al país, dice. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel, dice. Acá vemos que se le abrió los ojos del entendimiento a Jonatán. Puede ver, puede abrir la palabra del Señor. La miel significa la revelación de la palabra, el contenido de la palabra del Señor. Porque la palabra está encapsulada, hay que abrirlo, hay que descubrir qué es lo que está en el medio. Amén. Acá vemos que el sentido del gusto a David se le abrió, probó, llevó en la boca, probó y se le abrió el sentido, ¿verdad?, del gusto. A través del gusto se le abrió también los ojos. Del olfato, dice. 2 Corintios 2:14 al 16. Es importante, hermano, estar preparado, porque Dios nos quiere usar, nos quiere enviar, para que no nos lloremos más como Juan, el evangelista, el apóstol. Dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A través de nosotros, dice, manifiesta el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, dice. ¿Sí? Pero somos grato olor para Cristo, dice. En los que se salvan, dice. Para eso vino Jesús, para que nosotros seamos salvos. Tenemos que recibir y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo lo puede porque a los que creen, dice la palabra del Señor. Amén. Dice a los que se salvan. Y en los que se pierden, dice. ¿Verdad que? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente, en el 16, y a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquello de olor de vida para vida, dice. Entonces, por el olor, el sentido del olfato, a los que se salvan, dice, podemos detectar. ¿Tenemos olor de muerte o olor de vida? Dice la palabra. Dios despierta nuestro sentido espiritual para que podamos fluir como hijos de Dios, para que podamos tener esa autoridad de parte de Dios, para poder abrir la palabra, abrir la semilla. Juan lloraba y yo lloré cuando leí también. Y nos da ganas de llorar si salí por ahí. Porque hace falta enseñanza para que se puedan abrir y enseñar la palabra. Una parte dice Corintios 4, segunda a los Corintios, creo que era 4:20, por ahí dice, el reino de Dios no consiste en la palabra, dice, sino en el poder. El poder está adentro de la palabra, en la revelación, en el significado. Ese tiene poder para transformar mi vida, para que pueda despertar los 5 sentidos de Dios en mi vida, para que la palabra pueda fluir, para que no se atasca la palabra, fluir en mi ser. Hasta los tuétanos dice que va la palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. Entonces tiene que fluir la palabra del Señor en mi vida y en nuestra vida. En el tacto también, el tacto. ¿Le suena eso en el tacto? Palpar. ¿Quién dijo Jesús? Palpar, ¿ven aquí?
a Tomás, ¿sí? A Tomás. Tomás era uno de los 12 discípulos. Después Jesús entregó su vida, murió, sepultaron, al tercer día resucitó y se convirtió en el Tomasito incrédulo después. Estaba reunido los 11 apóstoles, hacía una piecita así ahí en la habitación y no estaba Tomás y vino Jesús en medio de ellos. Y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, le dijo. Y no estaba Tomás. Y le miraban los apóstoles, los discípulos, y no estaba Tomás en medio de esa reunión. Y al día siguiente, vamos a leerlo. No, 8 días después dice, San Juan 20, 24 al 29. San Juan 20, 24 al 29. Gracias, mi evangelista. Dice acá, sí, 20, 24. Juan 20, 24. Gracias. Dice la palabra del Señor, pero Tomás, uno de los 12 llamados Didinos, no estaba con ellos cuando Jesús vino, dice. Le dijeron los discípulos, ¿no? Pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dice Tomás. Se volvió incrédulo Tomás. Vamos a que un poquito más. A 8 días después, dice, si era un sábado, si era un lunes, bueno, el día del otro sábado, el otro lunes, dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, dice, y con ellos Tomás, ya estaba Tomás. Llegó Jesús, estando en la puerta cerrada, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros, dice. ¿Dónde nos quedamos? Luego dijo a Tomás, Jesús estaba hablando. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, le dije, para que se despierta tu tacto, tu mano. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo el Señor. Nos está diciendo también la palabra a nosotros, para que no seamos incrédulos, sino creyentes. ¿Y qué pasó? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, dice. Se asustó y se le activó la mano de Dios a este hombre de Dios que Jesucristo ha elegido para que sea, ¿verdad?, uno de sus discípulos. Le hizo despertar sentido del tacto. Tomás, ¿creíste? Dice. Jesús le dijo, ¿por qué has visto Tomás? Dice, ¿creíste? Le preguntó. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice. Nosotros nos llegamos a ver al Señor en vivo, pero somos de los que creemos en el Señor. Y esa es una señal buena, que si creemos, el Señor puede hacer en nosotros muchas cosas. Nos va a despertar, nos va a abrir nuestros 5 sentidos que tenemos, que están atorados. Otros ya están todos abiertos, otro está medio limpio, pero la palabra tiene poder para limpiar, para mostrarnos los 5 sentidos. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Para que yo pueda también abrirle a otros, ayudar a otros a mi semejanza. Aquel tiempo le tocaron a los apóstoles y después siguieron los hombres predicando la palabra del Señor, y en este tiempo nos toca a nosotros. De despertar, de abrir los 5 sentidos con la palabra del Señor a los creyentes, a los hijos de Dios. Nos volvemos en Salmo 118, 25. Acá vemos que la piedra
que desecharon los edificadores, vino a ser como cabeza del ángulo. De parte de Jehová, dice, cosa maravillosa en nuestros ojos. Jesucristo es una cosa maravillosa. No hay más lindo que nuestro Señor, que vino en esta tierra para dar a nosotros, para ayudarnos, para salvarnos, para hacernos hechos, para hacer muchas cosas en nuestra vida, para recuperar esa imagen de Dios que teníamos. En este maldito planeta venimos, perdemos nuestra identidad, pero para eso vino Jesús, para recuperar nuestra identidad como imagen y semejanza. Igualito, tenemos que alcanzar a recuperar. Y por eso dice, este es el día que hizo Jehová. Es un día de oportunidad. Un día de podemos limpiar nuestros sentidos espirituales. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y también vamos a disfrutar, ¿verdad? Para eso es el trabajo que se está haciendo en nuestra vida. Tenemos que disfrutar de ser hechos hijos de Dios. En el 25 dice, Salmo 118, 25, oh Jehová, dice, sálvanos. Ahora, dice, te ruego, dos veces le dice, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar. Ahora, dice, Dios quiere que, oh Jehová, sálvanos de la muerte, de las tinieblas, de muchas cosas. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Ahora, dice, ¿en qué vamos a prosperar? En la salvación, en abrir los 5 sentidos, prosperar en todas las áreas que el Señor quiere que seamos prosperados. Él está dispuesto. A veces nosotros lo que no queremos, sin embargo, Dios quiere prosperarnos. Pues nosotros tenemos que poner nuestra parte. En lo natural, en lo secular, si uno quiere prosperar, pone su parte y empieza a trabajar, a estudiar y a trabajar y prospera en lo natural. Y así también en la sabiduría, en el conocimiento, en el diseño de Dios, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra parte también para que Dios nos pueda hacer prosperar, para que nos pueda fluir en la palabra del Señor. Y este es el día. Este es el día en el año 2000 que yo conocí al Señor. Un día en el mes de diciembre, en el año 2000, conocí yo al Señor. En diciembre, en mi país es un mes de idolatría, porque hay una virgen de Cacupé, se llama, que todo el mundo va ahí. Y yo tampoco no me fui, pero había también una predicación así en un campo, por aquellos lugares los pastores hacen campaña evangelística, predican así en los acampados, limpia el terreno así con machete, con cepillo, y después ya hacen su culto ahí. Y me fui, y lindo ese día. Para mí, ese es el día que hizo Jehová, me abrió mi entendimiento para que yo pueda entender la palabra del Señor. Abrió mi entendimiento, a lo mejor no mucho, pero algo me abrió. Y en ti y en mí también quiere abrir más y más y más. Y ese es, quiere prosperarnos en el reino de Dios, prosperarnos para ser discípulos del Señor. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, dice. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene, el que predica, el que enseña en el propósito del Señor. Bendito, bueno, precioso, el que trae la palabra del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que hay muchos que cuentan sus testimonios, ¿verdad?, que el Señor le restaura a personas. Antes era un delincuente, ladrón, borracho, o yo que sé, muchas cosas que se pueda tener, y Dios le restaura. Restaura familia, matrimonio, jóvenes perdidos, en lo natural. Y eso es bendito, es bueno, es precioso. Y después quiere prosperar también en el sentido espiritual, en la sabiduría, en la palabra del Señor. Entonces es bueno, ¿verdad?, escuchar, recibir, oír, despertar los 5 sentidos de la palabra del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. En la casa de Jehová
Nos bendecimos porque aquí se imparte la palabra del Señor. Acá nos instruye. Acá nos capacita. Acá comemos la palabra del Señor. Acá, yo me acuerdo que cuando vine aquí, mi oído estaba taponado. Y yo metía así un palito aquí y salía una cera amarilla así. Estaba taponado. Y la pastora abría así, miraba y bu, 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 y lo quitaba. Me limpiaba. Gracias a Dios por ese. Puedo oír atentamente la palabra del Señor. Y había también un hombre que vino de San Lucas de Barrameda. Ese sí que tenía el oído sucio. Y gracias a Dios, le limpió y le limpió bien. Fluye en la palabra, fluye. Nos da gusto ir con él en la radio porque agarra todo. No se calla más. Fluye demasiado, ¿eh? Nos gana todo. Y gloria a Dios por ese. En la casa de Jehová nos bendecimos. Dice. Jehová es Dios, dice. Dios significa un ser supremo, algo superior o hacedor. Omnipotente, omnisciente. Y omnipotente, omnisciente y omnisciencia, dice. Omnisciente. Y nos has dado luz, dice. El Señor nos ha dado luz. Esta luz natural también, pero nos ha dado otra luz, la luz espiritual. No nos ha dado luz, dice, a tal víctima con cuerda a los cuernos del altar. Tenemos víctimas en esta noche. A tal víctima con cuerda, dice. A tal víctima con cuerda a los cuernos del altar. Entonces es bueno, ¿verdad? Con cuerda humana, con cuerda de amor, de predicar y de enseñar y de traer a la casa de Dios, ¿verdad? En los cuernos, dice, el cuerno es el gobierno de Dios, el gobierno del Señor. Enseñar a las personas, ¿verdad? Las cosas de Dios. Dios nos ha dado luz, ¿para qué? Para alumbrarnos, sí, pero también para poder alumbrar a otros. Esa es la misión de Dios. Mi vida sea limpiado y alumbrado con la palabra, con la revelación de Dios, para que yo pueda alumbrar a otro, a pueblo, a lengua, a nación y en lo que sea, dice la palabra del Señor. San Juan 1, 4. Dios nos quiere preparar, Dios nos puede instruir. Porque Dios es amor, ama a su creación. Ama, por eso envió a su Hijo. Dice San Juan 1:4, en Jesús, y está hablando de Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús era la luz de los hombres, dice. La luz en las tinieblas resplandece. En lo natural, en la oscuridad, tú prendes una luz y resplandece. Y así también nosotros, nuestra vida, las tinieblas es cuando no hay sabiduría. Y cuando uno habla, es como si fuera una luz. O sea, nosotros tenemos la luz de Dios, la revelación, y le alumbra, les enseña a las personas para que vengan al conocimiento, a la verdad. En el 5 dice, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella, dice. Y en el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra en todo hombre, dice, venía a este hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice la palabra, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, dice. Que alumbra a todo hombre que venía en este mundo. Ese es nuestro trabajo, mis queridos hermanos, de alumbrar a todo hombre en el mundo. Dice, en el mundo de las tinieblas, en el mundo llevar la palabra, en el mundo donde no hay sabiduría de Dios,
de alumbrar, llevar la palabra para que vengan al conocimiento, a la verdad. Y por eso Dios te ha acogido, te ha traído en esta noche para salvarte, para prepararte, para despertarte los 5 sentidos que tenemos, los 5 sentidos espirituales, para que podamos entender y ver, abrir la palabra, para que podamos abrir la palabra del Señor. Porque Dios nos ha dejado ese poder para abrir la palabra del Señor, para guiar a otros. Yo no sé si hay alguno que quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador en su vida. ¿Usted, hermana Lidia, ha recibido a Jesús? ¿Tú? ¿Sergio? Hermano José, hermano Carlos, ¿usted no quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿Sí? Venga aquí los dos, por favor, hermano. Pasa aquí. Bueno, vamos a hacer una oración entonces. ¿Sí? Entonces, Jesús, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu de Dios viene en tu vida y mora contigo y te alumbra tu ser. Es lo que quiere hacer el Señor. Instruirte. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno dice, oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Va a ser un compañero tuyo, un abogado tuyo. Va a ser un abogado tuyo. O un hijo de Dios. Usted viene, mira. Evangelista, ¿puede venir, por favor? Hermano, ¿cómo era su nombre? Carlos Rodolfo. Quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es un abogado, un procurador ante el Dios Todopoderoso. Intercede por nosotros y nos prepara y nos capacita. Amén. Evangelista, ¿usted puede orar por él? Eso tiene más poder. Amén. Pero, ¿qué les parece si todos levantamos las manos hacia este hombre y lo bendecimos todos a este hombre? Como iglesia, comunidad, como familia. Y su nombre es Carlos. ¿Me permite que ore por usted? Ponga su manito, Miguel, también. Señor, yo en esta noche, junto con tu iglesia, Señor, hoy presentamos a Carlos, Señor, que ha venido a nuestra casa, Señor. Padre, que tu mano poderosa, Señor, todo tu amor pueda llegar a él, Señor. Que él pueda sentir, Señor, tus palabras, Señor. Que él pueda sentir que siempre estuviste al lado de él, pero ahora mucho más fuerte, Señor. Que él pueda sentir, Señor, que tienes mucho para darle, Señor. Que se pueda abrir sus ojos y él pueda ver y decir, yo quiero más de eso, Señor. Padre, porque reconocemos que fuimos pecadores, que nos hemos equivocado, Señor. Pero cuando declaramos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho, Señor. Tú te acercas, Señor. Tu amor está con nosotros. Por eso hoy presentamos la vida de Carlos, Señor. Para que vengas hoy a él, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con él, Señor. Padre, hoy toda la familia, Señor, junto contigo, Señor, hoy oramos por la vida de este hombre, Señor. Hoy oramos por su vida, Señor, para que sea bendecido, Señor. Para que sea parte de la familia, Señor. Para que él pueda sentir, Señor, que en esta casa, Señor, somos una familia y que tú eres el Rey, Señor. Que tú traes sanidad, Señor, y que lo que ha pasado, Señor, tú lo desechas y lo haces un nombre nuevo, Señor. Señor, que él pueda reconocerte como Salvador. Que él pueda decir, Señor, he llegado aquí, Señor. Que él pueda decir que tú lo has traído, Señor. Que has encontrado el camino, que has encontrado el lugar, el tiempo, Señor, para que él y su amigo estén aquí, Señor. Yo oro por ese hombre también. Oro por José, Señor. Yo oro por los hermanos, Señor. Yo oro por José, para que el Espíritu, que Dios me lo bendiga, que sepa que acá hay una familia que lo trajo Jesús, que Jesús dio la vida por nosotros y Jesús lo bendice. Yo oro por usted, José. Oro por su hombría, oro por su bienestar, oro por todo lo que tiene Dios para usted. Lo bendigo. Oramos por estos dos hermanos. Levantamos el clamor hoy, Señor, para bendecirlo.
para que ellos puedan decir, Señor, he estado en la casa de Dios y quiero seguir, Señor. Padre, he visto la luz, Señor, he encontrado el amor, aquello que tanto me faltaba, Señor. Yo reconozco, Señor, lo que has hecho por mí. Hoy estoy aquí, Señor, para decirte, creo en ti. Hoy estoy para decirte, Señor, perdóname, Señor. Y gracias por dar tu vida, tu sangre, para que yo hoy pueda ser salvo. ¿Sí, Carlos? Sabe que Jesús el Padre lo entregó a su Hijo, para que hoy usted tenga la posibilidad de ser salvo, que Él sufrió, que entregó su sangre, que lo maltrataron, que lo hirieron. Y en un momento dijo Él, Carlos y Jorge son míos. Carlos y Jorge son míos. Y sé lo que han hecho, pero yo hoy me levanto como abogado defensor. Ellos son míos, ellos son salvos. ¿Usted cree en eso? Sí, Dios me lo bendiga. Sí. Dios me lo bendiga. Qué bueno. Qué bueno.